saben que Bob Esponja. Hoy estoy. ¿Vieron, no? La intro de Bob Esponja, quiero saber. Vos, Macarena, la habrás visto. Bueno, Gabriela dice que sí. Bueno, Sí, vamos capitán, estamos listos. Estamos muy bien. Estoy a punto de poner en la computadora, no me tienten. Soy fan de Bob Esponja, de Los Padrinos Mágicos. Bueno, vamos a leer algunos pasajes de la página 21, ¿sí? Disculpen si es medio aburrido, pero tiene su complejidad. Luego 22 y 23, y cerramos con esas tres. Los tres ¿De qué texto? Estamos en el texto de Duranti. Gran pregunta, es una buena pregunta. El texto de Duranti, ¿sí? Que es Antropología Lingüística. Este texto lo vemos porque nos muestra cómo aborda el lenguaje desde las herramientas de la antropología, ¿no? Que observamos que la sociolingüística toma, abreva, ¿no? Incorpora herramientas de la sociología y de la antropología. Y en este caso directamente es antropología lingüística. Y sobre todo por esta idea de lo cultural, ¿no? Del concepto de práctica cultural, sí, vamos a pensar un poquito eso. Y porque Duranti retoma y discute con Chomsky, vieron que acá todo el mundo discute con Chomsky y con Saussure, bueno, con el estructuralismo en general, menciona esta idea de Ixis, que después quiero ver cómo andamos con ese concepto, y va a hablar de las asimetrías que implica la participación en una conversación, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién tiene más tiempo de decir, de tentar la palabra en una conversación? O quienes también nos puede hacer pensar en razones sociales para que ocurra eso y no solo lingüísticas como venimos observando. Página 21, ¿sí? En estas páginas que voy a leer ahora, que vamos a pensar ahora, define qué es la antropología lingüística y define el objeto de estudio y lo va a considerar y nos va a decir desde qué intereses va a abordar esto, va a abordar el lenguaje y la antropología, ¿no? Algunos intereses que vamos a tardar ahí un ratito en revisar. Entonces ahí en el segundo párrafo de la página 21 dice, para decirlo sencillamente, en este libro, la antropología lingüística se presentará como el estudio del lenguaje como un recurso de la cultura y del habla como una práctica cultural. ¿Sí? Es decir, ¿qué va a estudiar la antropología lingüística? El lenguaje, y lo va a considerar como un recurso de la cultura. Siempre es importante, vieron que definimos, todos los textos que vamos leyendo, definen el lenguaje, cómo consideran el lenguaje. Porque de acuerdo a cómo definamos nosotros el lenguaje, vamos a aplicar herramientas, ¿no? Y vamos a, digamos, toda nuestra metodología de análisis se va a relacionar con nuestra concepción del lenguaje. Vieron que el lenguaje puede ser considerado como un instrumento, no, a ver, todos los lingüistas saben que el lenguaje tiene muchas funciones, ¿sí? Pero consideran la función principal, la de la comunicación. En ese grupo estamos nosotros, con la antropología lingüística, la sociolingüística, la sociología. Es decir, si consideramos que la función principal del lenguaje es la comunicación, vamos a tener en cuenta el sujeto, al hablante. Y nos vamos a correr de la observación del costado o del plano abstracto del lenguaje. ¿Vamos bien? Porque estamos muy cansados, ustedes cualquier cosa frenan y me dicen. Entonces va a considerar el lenguaje como un recurso de la cultura, es decir, anclado a nuestro tiempo, nuestro lugar, ¿sí? El territorio, y va a considerar el habla como una práctica cultural, ¿sí? Como un hacer de la cultura. Es decir, la cultura tenía que ver con ese
rasgo humano que nos separa del resto de los animales, que es la capacidad simbólica. ¿No? Esa capacidad de abstraer, lo dijimos un montón de veces, pero esto debemos recordarlo, y esa capacidad simbólica de interpretar o de representar el mundo va a estar vinculada a nuestro entorno. Es decir, todos acá compartimos una cultura, pero si nos movemos de este territorio, incluso dentro del mismo país, dentro del cono sur, ¿no? va a haber distintas formas, ¿no? Distintas prácticas culturales, algunas en común y otras. Es decir, que va a estar siempre en vínculo el concepto de habla y de lenguaje, en vínculo a un pequeño sector, no a universales. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? La velocidad. Bien. Sigue. Por tratarse de un campo inherentemente interdisciplinar, descansa y se desarrolla sobre métodos que pertenecen a otras disciplinas, especialmente la antropología y la lingüística, con el fin general de proporcionar una comprender, ¿no?, de los variados aspectos del lenguaje en tanto marco de prácticas culturales. Esto es, como un sistema de comunicación que permite las representaciones interpsicológicas entre individuos e intrapsicológicas en el mismo individuo del orden social, y que contribuye a que las personas utilicen estas representaciones para realizar actos sociales constituyentes. Hasta ahí vamos a desglosar esa parte. Entonces, la antropología lingüística va a tomar herramientas de la antropología, ahora vamos a comentar algo sobre eso, ¿sí?, para tratar de comprender todos los aspectos posibles del lenguaje, todos, no solo los lingüísticos, ¿sí? Y considera el lenguaje como marco de prácticas culturales, porque de algún modo nosotros no podemos llevar a cabo todas las prácticas sin el lenguaje. Van vinculados, van de la mano, ¿sí? Dice, aspectos del lenguaje como un sistema, así considera el lenguaje, lo define en la página 21, como un sistema de comunicación. El lenguaje tiene como función principal comunicación, la comunicación, que permite, y esta es la parte más interesante, representaciones. Podemos, ¿no?, generar estas representaciones del mundo, del entorno, de todo, ¿sí?, visiones del mundo entre nosotros, entre distintas subjetividades y hacia el interior de nuestra subjetividad, ¿sí? Esto de que nosotros a veces pensamos, ¿no?, tenemos ideas, las vamos representando esos pensamientos, y cómo lo hacemos, mediante el lenguaje. ¿Sí? Es fundamental en nuestra existencia y es lo que nos diferencia, entre otras cosas, de los otros animales. ¿Sí? Entonces dice, representaciones del orden social. ¿No? Vamos como aprendiendo y tratando de representar y comprender ese orden en el que nos toca estar, ¿sí? Y el lenguaje nos ayuda a poder hacer eso. Y que contribuye, ¿no?, ese sistema de comunicación que permite representaciones, a que las personas utilicen esas representaciones para realizar actos sociales constituyentes, ¿no? Es decir, el lenguaje permite pensar o dar forma a esa representación, y esa representación después se va a hacer material, ¿no? Y van a aparecer, por ejemplo, los rituales. ¿Se acuerdan que hablábamos? Y eso es muy de la antropología. La antropología se va a preguntar por qué están allí estos rituales. Y el lenguaje como herramienta para reproducir, ¿no?, esos rituales ad eternum, ¿sí? Porque está la idea de conservar el status quo, o el statu quo, si lo queremos decir,
como circunstancial. Bueno, dice, inspirándose en la obra de un grupo de antropólogos de primera línea que durante la primera mitad de este siglo hicieron del lenguaje su interés teórico fundamental y un instrumento indispensable de la antropología cultural, los antropólogos lingüísticos trabajan sobre una base etnográfica. En la producción de relatos de las estructuras lingüísticas, tal como aparecen en el seno de grupos humanos en un tiempo y espacio determinados. Es decir, van a tomar la herramienta por excelencia de la antropología, que es la etnografía, ¿no? Que es un poco la observación y la toma de notas de esa observación que estoy haciendo, pero incluso va a prestar atención a cómo son las notas, porque este es el gran temita que tenemos. Cada vez que empleamos el lenguaje para representar, ¿qué pasa con ese hecho que representamos? Hay un alejamiento. Facundo, ¿querés decir algo? Sí, si querías, bueno, por ahí los compañeros y las compañeras no saben por qué me das el espacio, pero bueno, yo soy medio fanático de la antropología y hace tiempo que vengo indagando y tengo un poco las ganas de continuar mis estudios en la carrera de ciencias antropológicas, ¿no? Entonces vengo hurgando. Me interesa mucho porque, o sea, hay que partir esto del estudio de la tribu, de la etnografía, esta herramienta que utiliza la antropología es producto también de un campo científico que se desarrolla en un momento en particular, que es el desarrollo de las ciencias en plena revolución industrial. Nosotros hablamos en alguna clase de que la sociología, que también aporta valores fundamentales a la sociolingüística, aparece como producto de la necesidad de empezar a comprender esas sociedades industriales. Si por un lado la sociología se va a compenetrar y va a focalizar, digamos, su objeto de estudio en intentar entender cómo funciona la urbe industrial, la antropología va a ir a el otro cultural. Se va a ir a aquellos lugares que no están por ahí todavía, que no se comprenden o que todavía no se han descubierto. África va a ser por ahí un continente que va a estar atravesado por la antropología durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX. América también, bueno, Asia, digamos, todo lo que no tiene que ver con Occidente, va a aparecer la antropología como una ciencia. Lo digo porque es importante que también entendamos, yo en el trabajo lo pongo, hay unas arbitrariedades que se manejan en el campo científico. Es decir, la ciencia es producto también de la necesidad de un momento histórico. Y cuando hablamos de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, bueno, aparece en crisis. El hecho de que surja una ciencia, un híbrido como sociolingüística, o como la lingüística antropológica o la antropología lingüística, es producto de las necesidades de la Segunda Guerra Mundial, post de la Segunda Guerra Mundial. En ese marco de justamente independencias latinoamericanas, independencias africanas, revoluciones, rebeliones, Mayo francés, Indochina, Vietnam, todo, digamos, sufre un quiebre. Historiador, te hace una línea de tiempo. O sea, además es profe de historia, no sé si sabes, digo para las compañeras que no saben. Sí, acá recibió en el 1 también. Como decir, y hay una necesidad de empezar a contar la historia al otro, en principio para poder, obviamente, entender, y seguramente que se la basta incluso al principio de catalogar como imperialista, porque es entender al otro para poder dominarlo. Es el británico que es Darwin, que viene al sur, que toma nota con esto de que, bueno, vamos a analizar las flores y la fauna, pero en realidad tomo nota de lo que está pasando también con el hombre autóctono, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ese hombre? Recomiendo la película Queimada de Marlon Brando, es bastante interesante. Porque, bueno, el rol británico y Joseph Conrad habla bastante de estas cuestiones, ¿sí? Del imperialismo, porque se desarrolla en este marco. Entonces aparece esa figura del antropólogo como alguien que se introduce al grupo social, a una tribu,
que toma nota, pero obviamente que la nota es científica y como tal es realizada por un sujeto que tiene una subjetividad que nada tiene que ver con el grupo que está analizando. Esto Viene está con... diciendo, perdón, Facundo, pero es el tema de la antropología, porque cuando uno va a investigar, nosotros también vamos a hacer eso. Es decir, cuando uno esté observando al otro, puntualmente en este caso extremo, ¿no? Que es un blanco en una tribu, ¿no? Africana, bueno, hay una intervención, ¿no? Siempre es, y eso es el lenguaje también, ¿no? O sea, el lenguaje cuando yo pongo en palabras y quiero explicar el mundo, no es el mundo, es la representación de esa subjetividad del mundo. Por eso es tan importante la antropología, porque la antropología trae esa discusión. Sí, sí, y en el marco de justamente de que hay cambios de paradigmas y empieza, bueno, se empieza a poner en tela de juicio esta cuestión de, bueno, ¿cuál es el rol real que cumple ese antropólogo? Entonces hay virajes luego de la Segunda Guerra Mundial y empieza a haber una corriente también de antropología que se empieza a juntar con otras ciencias y que le empieza a dar importancia, por ejemplo, al lenguaje, ¿no? Acá en la antropología hay antropología física, que tiene que ver más con las cuestiones biológicas, hay antropología social, etnografía, etnología, arqueología, que tiene que ver con el hallazgo de los vestigios históricos y que se utiliza mucho justamente para poder reconstruir la historia que no ha sido narrada. Es decir, aquellos grupos culturales que no han desarrollado la escritura, bueno, ahí interviene la arqueología porque se reconstruye, por ejemplo, la mesoamericana o aquellas sociedades que no han desarrollado una escritura como se entiende en Occidente, por ahí sí a través de pictogramas o de imágenes o de frescos, lo que fuera, aparece justamente la antropología para intervenir y escribir. Lo que pasa es que siempre esa escritura, esa etnografía que se hace desde un lugar de Occidente. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Porque, bueno, todos hablan desde Occidente, desde la metodología de Occidente. Entonces, es hora de empezar a reconstruir eso, creo. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos a Rodolfo Kusch acá, y es argentino. Y hoy hay un montón de universidades latinoamericanas que lo están tomando. O bueno, hemos nombrado a otros referentes, ¿no? de historia y de antropología que empiezan a tener como una mención importante porque es como momento de revalorizar las ciencias y entender de que incluso ya hay como que ya no es la sociología ni la antropología, ahora la antropología también se ocupa de la ciudad y la sociología también se ocupa de la tribu. Entonces, todo parecería indicar que va camino a ser una sola ciencia, que en algún momento se van a juntar. Porque, Sí, bueno, el lenguaje... ahí habría que preguntarse bien, porque por ahí la antropología emplea el método este de la observación y las notas, ¿no? Sí, Es más ensayístico, ¿no? Su propuesta. Y la sociología, no toda, pero en general emplea, ¿no? Las estadísticas, ¿no? Estas cuestiones de buscar los patrones, ¿sí? Pero sí, tal cual. Es decir, a mí me parece que esta práctica que nos trae a pensar la antropología, que es cómo miramos al otro y que siempre en realidad hay un ejercicio del poder en ese mirar al otro, eso es lo que tenemos que recordar como profes. ¿Sí? Porque esa asimetría, o sea, cuando yo mire a mis 10 entrevistados, entrevistadas, entrevistades, y después o sea, ¿cómo me relaciono con la otredad? ¿Cómo hago para que esa relación no sea asimétrica? Es algo muy difícil. Entonces la antropología, que tú tienes, este es uno de los temas de discusión, es, bueno, vos vas a estudiar a un grupo, vas a estudiar, ¿no? Vas a observar a tu objeto de estudio, y bueno, hay una mirada ahí como una práctica de poder, no sé si lo pueden ver. Y la antropología lo pone en discusión y da cuenta de que eso pasa y nos dice, ojo con lo que estamos haciendo, porque siempre hay un recorte, siempre hay una posición, una subjetividad, una mirada occidental. Nosotros estamos en Buenos Aires, observando todo desde la provincia más rica,
¿sí? Desde la educación pública. Bueno, hay un montón de factores, así como los que nos proporciona la sociología, la antropología nos hace ver esto, que siempre va a haber asimetrías, incluso en las investigaciones y más en las investigaciones, ¿no? Porque, como dijo Facundo, esta idea de ir a observar al africano, que lo vamos a ver en el texto de Susan Romain, ¿sí? Que ella estudia Papúa Nueva Guinea, ¿no? Y le pregunta a esos hablantes qué piensan ellos de su lengua, de su dialecto, y discute con la categoría de dialecto, ya algo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque todas las categorías que usamos son un constructo, ¿no? Una invención para explicar, ¿no? Una representación para explicar, pero se pueden ir modificando esas categorías. Sin embargo, no podemos obviar o quitarle valor a el giro marxista, el giro semiótico y el giro psicoanalítico, que son grandes perspectivas, o sea, digo, porque a veces nos ponemos a criticar todo, pero bueno, nos han dado herramientas para pensar el mundo, y la antropología también, con Malinowski y otros seres que van a ver acá, que van a nombrar, sobre todo Clifford Geertz. No sé si tenés alguna idea de Clifford Geertz, Facundo, para comentar, o todavía no. Pero No, pero ahí lo que sí podía, por ahí me hacía ruido, o siempre vuelvo a lo mismo. Una vez un profe, yo lo comenté alguna vez acá, creo que en clase, en tercer año, un profe que después tuvo conflicto en el instituto, pero que en ese momento en las clases era el profesor Monti, ¿no? Que estuvo denunciado por cuestiones de violencia. Nos decía en la intervención que la perspectiva científica que nosotros tomemos parte de dos filosofías antagónicas de la antigüedad, de la antigua Grecia, que son el materialismo y el idealismo. Todo lo que nosotros podamos entender como metodología de estudio parte de ahí, y en todas las ciencias. Podemos encontrarlo en cualquier ciencia, las posturas son esas. De hecho, la revolución cuantitativa, ¿no? Si nosotros la ponemos a pensar, esto del empirismo tiene que ver con ideas que son materiales, es decir, analizamos el hecho concreto, o sea, no lo abstracto, no vamos divagando por ahí, sino que la descripción es de lo que pasa, de lo que rescato del lenguaje cotidiano, bueno, en fin. Y me parece que a partir de Lévi-Strauss con la antropología, que es un antropólogo francés también, Lévi-Strauss lo que hace es hacer este trabajo metalingüístico de la antropología, decir, bueno, yo como antropólogo soy occidental, por lo tanto, quizá vea como algo malo el canibalismo, pero yo lo sigo interpretando desde Occidente, entonces tengo que lograr de alguna manera involucrarme en esa cultura y reconstruir. Lo que pasa es que él dice, es muy difícil, porque el estudio que se elabora se sigue estudiando desde ahí, por más que yo esté ahí un mes, 2 meses, o 6 meses, o un año, vengo con todo un bagaje cultural previo, que configuró mi forma de pensamiento. El gran ejemplo cercano es el fútbol, ¿no? En nuestra cultura, no es canibalismo, pero anda cerca, en nuestra cultura tiene un sentido tan fuerte, que en otras culturas será otro el deporte, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me encontraba, porque yo racionalizaba el fútbol, digo, ¿qué deporte? Bueno, nada, con sus mafias, su parte negativa, también tiene su parte positiva, pero no podía no ver o escuchar ese partido el domingo porque es la matriz cultural a la que pertenezco. No, era como, o sea, es imposible escapar a la cultura, y ni hablar de la religión, por ejemplo, que uno no crea, bueno, estamos... De construirse también, ¿no? Es muy difícil desprenderse de eso. Uno está en camino y se cuestiona, pero hay veces que en el habla, cómo está todo seteado, formateado, empezamos a decirle cosas y si te pones a pensar, decís, hey, no tendría que haber dicho esto. Y no fue con mala intención, pero bueno, es hasta que nos empezamos a replantear cómo lo decimos. Esa es una actitud antropológica, o sea, observarnos a nosotros mismos, después observar al resto, al otro, ¿no? Y ver que en realidad compartimos, y una vez que logramos esa observación,
podemos iniciar la transformación, sobre todo de lo que genera daño social. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta con Sí. lo que había leído. Cuando dice al final actos sociales constituyentes, ¿constituyentes de qué o qué se considera acto social constituyente? Bueno, por ejemplo, el ritual, yo por eso di el ejemplo del ritual, ¿no? O sea, nosotros empleamos las representaciones estas que tenemos mentales, culturales, ¿no? Y luego las llevamos a la praxis, hacemos cosas con eso, por ejemplo, un ritual, y constituimos, por ejemplo, el matrimonio. Digo ese ejemplo, o siempre doy el ejemplo más aguafiestas, que es el de me recibí, ahora tengo el título, entonces me tiran huevos y no sé qué. Digamos, eso es constituyente en el sentido de que inicia o da cuenta de que esto hay que hacerlo así y no hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Constituye, genera, establece algo, esa sería la idea, ¿no? Establece que el que estudia, todo lo que significa el diploma, ¿sí? Establece, que ya hablamos de esos dos rituales, que el que estudia está en un escalón diferente al que no estudia. Que los El trabajos capital de cuello cultural. blanco, ¿cómo? El capital cultural. Muy bien, Bourdieu, que siempre era una persona que podía observar, ¿no?, estas cuestiones. Es decir, instituye, constituye, establece algo a partir de las representaciones y de ponerlo en palabras, ¿no? O sea, van como, lo que quiere decir es que las prácticas, lo que hacemos en el mundo, las cosas que hacemos, las prácticas, están vinculadas al lenguaje. Que nosotros empezamos cuando enunciamos y las describimos y las representamos, decimos, bueno, las cosas son así, ¿no? No sé, Dios, Maradona, la religión, tocó con la varita el fútbol el sábado pasado. Esas son cosas instituyentes que se dicen con el lenguaje, que establecen algo. Estoy metiéndome en terrenos que generan incomodidad, pero ya acá estamos acostumbrados a incomodarnos. Entonces eso establece algo, esa representación. Inaugura, genera, y parece que es natural, pero es cultural. Esa es la clave. Sobre todo cuando la gran paradoja del deporte popular, ¿no?, que es el fútbol, Y en realidad es una imposición británica. Bueno, ni hablar si empezamos a pensar, pero digo el fútbol porque es nuestra cultura. Acá todos somos futboleros, hinchas. Se va a cortar, Fernando, en el próximo ingreso me decís si quedó claro o no, porque quizá fue más oscuro. Dale, dale. Bueno, cierre y volvemos.